Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el siguiente tema de este curso de programación y estructura de datos, que es tipos de datos compuestos. Bien, los tipos de datos compuestos que vamos a estar trabajando en esta sesión son los siguientes: arreglos, estructuras y uniones. Los arreglos prácticamente ya los hemos venido platicando en clases anteriores. Hemos hecho algunos ejemplos de arreglos unidimensionales, de matrices, que serían arreglos en 2 dimensiones. Y también hemos hecho algunos ejemplos de arreglos con punteros. Entonces prácticamente los arreglos, bueno, ya tenemos una idea un poquito de qué se tratan. También aquí haciendo un pequeño paréntesis, no hubo ninguna duda en el foro. Asumimos que bueno, los arreglos, estructuras y uniones se entienden lo mejor posible. Les recomendamos poner ahí si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún ejemplo que se quieran que se explique. También les recomendamos ver un poco los videos de las sesiones de los años pasados, ya que ahí se explica un poco más a detalle. En esta sesión solamente vamos a dar un pequeño resumen de esos tipos de datos compuestos. Bien, el primero, como decíamos, son los arreglos. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Recordemos que tenemos los tipos de datos primitivos, entre los cuales se encuentran caracteres, enteros, flotantes. En este caso vamos a trabajar aquí un ejemplo de un arreglo con caracteres. Ok, aquí tenemos cómo se declara un arreglo. Lo primero que tenemos es el tipo de dato. Posteriormente tenemos el nombre de la variable que vamos a utilizar para hacer referencia a este arreglo. Y por último tenemos el tamaño del arreglo, ¿ok? Hay que recordar que normalmente los arreglos, bueno, utilizamos un índice para acceder a cada uno de los elementos. El tipo de dato primitivo, que sería char, si no fuera arreglo, solamente almacena un carácter. Cuando nosotros utilizamos los corchetes y un número aquí que es el tamaño del arreglo, en este caso 20, estamos diciendo que vamos a almacenar memoria para 20 caracteres. Y bueno, comúnmente estos 20 caracteres van consecutivos en la memoria. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Supongamos que estamos aquí. Y aquí tenemos el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, hasta el elemento 19. Hay que recordar que en computación, normalmente el primer índice es el índice 0 en los arreglos y en las matrices. De esta forma, bueno, si contamos del 0 hasta el 19, tenemos nuestros 20 elementos. También, bueno, en este caso hay que recordar que si, por ejemplo, tenemos que esta es la dirección 2000 de memoria, entonces esta será la 2001 y bueno, de esta forma continuaremos, ¿ok? Casi es muy común que los arreglos sean direcciones de memoria contiguos. Vamos a poner aquí otro pequeño ejemplo, un tipo de datos diferentes. En este caso estamos diciendo que nuestro arreglo va a ser del tipo entero, que la variable, el nombre de la variable para acceder a este arreglo se va a llamar datos y vamos a tener 7 elementos. Bien, hay que recordar que un carácter ocupa 1 byte de memoria, mientras que un int comúnmente ocupa 2 bytes o 4 bytes. Entonces, bueno, se vería un poquito diferente las direcciones de memoria de estos elementos, ¿ok? Hay que tener aquí un poquito en cuenta esto. Y por último vamos a tener otro ejemplo, uno que sea de tipo doble, ¿okay? Por ejemplo, precio. Y almacenamos 15 caracteres, ¿ok? En este caso, es muy común que nosotros utilicemos un índice para acceder a estos elementos del arreglo, tanto para asignarles un valor como para leer el valor que estamos almacenando en esas direcciones. Y hay que recordar que en C y en C no tenemos una comprobación automática de índices. ¿A qué me refiero? A que si nosotros accedemos al elemento nombre 30, por ejemplo, nos estaríamos pasando de la dirección reservada para el arreglo nombre, que almacena 20 caracteres. Entonces estaríamos accediendo a la dirección más adelante. En este caso, bueno, nombre teníamos que era de la 2000 a la 2019 prácticamente. Pero si yo trato de acceder a nombre 30, en este caso así, por ejemplo, nombre 30,
igual a, por ejemplo, X, ¿no? En este caso yo le estoy asignando un valor en nuestro arreglo en la dirección 30, pero solamente tengo 19 posiciones, bueno, de la 0 a la 19 posiciones, 20 posiciones. En este caso, bueno, en C y en C++ no hay una comprobación automática de índices en arreglos. Cuando nosotros trabajamos algún otro lenguaje de programación de más alto nivel, por ejemplo en Java, esto marcaría una excepción, ¿no? Array index of one exception, algo así. Entonces, bueno, en C no pasa esto. En C él escribe X en esta dirección de memoria. Independientemente si pertenece a nombre, o sea, si es parte del arreglo nombre, o si esa dirección de memoria es de alguna otra cosa. Por ejemplo, es muy común que cuando nosotros declaremos aquí en nuestra función main, nosotros tenemos aquí y declaramos nuestras variables, ¿ok? Entonces, bueno, al declarar nosotros nuestros arreglos, se reserva la memoria para estos tres. Podemos verlo de esta forma. Aquí tenemos de la 2000 a la 2019 para nombre, ¿ok? Para el arreglo nombre. Posteriormente, la 2020 va a ser, de la dirección 2020 va a ser para datos, hasta la 2048 aproximadamente. Son unos ejemplos no tan exactos, pero espero que traten de seguir la idea. Y bueno, por último tenemos la dirección de memoria del arreglo precios, que sería de la 2041 hasta, bueno, los elementos del doble. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero asignarle un valor a nombres en 30? Prácticamente ese valor va a caer aquí y va a asignar el valor del carácter X. Entonces, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no tenemos cuidado con los índices y, bueno, nos pasamos. Entonces, en C y en C++ no hay una comprobación automática que nos diga, no, te estás pasando. No, él agarra y escribe el carácter en la ubicación que le corresponde, hace los cálculos de las direcciones de memoria y trata de escribir ese carácter. Entonces, en este caso estamos modificando una variable que no queremos modificar. En este caso estamos modificando una parte de alguna variable del arreglo datos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una de las consideraciones que se debe de tener en este tipo de lenguajes. También vamos a poner aquí un pequeño ejemplo de cómo se podrían inicializar los vectores. Aquí tenemos nuestro tipo de datos, el nombre de la variable con la cual vamos a poder acceder a nuestro vector, nuestros corchetes, que nos indica que es un vector, donde aquí normalmente se pone la cantidad de elementos que se quieren utilizar. Pero existe otro tipo de vector donde nosotros lo podemos inicializar directamente. ¿Ok? Como es de tipo entero, voy a poner aquí 0, 1, 2 y 3. De esta forma yo no le dije a mi vector cuántos elementos iba a ocupar, pero como lo estoy inicializando directamente, él genera un vector para 4 elementos que son los que se están inicializando aquí. ¿Ok? También, bueno, tenemos otra forma de inicializar diciéndole cuántos elementos quiero. Por ejemplo, voy a poner de esta forma. Datos. Quiero 9 elementos. Y bueno, siguiendo con el ejemplo previo. 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Esta es otra forma de inicializar nuestro arreglo. En este caso, se está reservando la dirección para 9 elementos de tipo entero, en el cual voy a hacer referencia a través de del nombre datos. Y estoy inicializando los primeros 4 elementos con los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? En este caso sí se está reservando la dirección de memoria para los 9 elementos y solamente estoy inicializando los primeros 4. En el caso anterior no le estoy diciendo cuántos elementos, pero al momento de inicializar
él asume que son 4 y reserva un arreglo para 4 elementos. También tenemos lo que son las matrices o los arreglos de 2 dimensiones. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. ¿Qué tal si yo utilizo int igual datos? ¿Ok? Aquí yo estoy creando un arreglo de 2 dimensiones, o lo que vendría siendo una matriz. Vamos a ver, gráficamente esto se vería de la siguiente forma. Aquí tenemos 1 y 2 elementos, que nos lo está diciendo el primer índice de nuestros corchetes. Y luego, bueno, cada uno de estos va a ir dividido en 3. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está nuestro arreglo de 2 dimensiones. También lo podemos inicializar directamente. Vamos a ver. Aquí también tenemos 2 formas de inicializar nuestro arreglo. Perdón, aquí sería igual nuestros corchetes y vamos a inicializarlo con los valores 1, 2, 3, 4. Perdón, aquí por encima de esto voy a tratar de usar la goma. 4, 5 y 6 acá. ¿Ok? Entonces, bueno, como podemos ver, yo declaré un arreglo de 2 dimensiones, pero lo estoy inicializando como si fuera un arreglo de una sola dirección. Aunque bien, si podemos ver, aquí tenemos 2 registros por 3 columnas y serían 6 elementos, que son los que yo inicialicé aquí. C y C++ se encargan automáticamente de asignar estos elementos en las posiciones correctas. Otra forma de inicializarlo podría ser de la siguiente forma. 2, 3. Podría yo crear 2 vectores de 3 elementos. Aquí podría ir el primero, 1, 2 y 3, coma, porque recordemos que es un arreglo de arreglos. Entonces tenemos aquí nuestro siguiente arreglo, 4, 5 y 6. ¿Ok? Estas 2 formas de inicializar el arreglo son equivalentes para la computadora, pero bueno, aquí ya depende un poquito del estilo de programación de cada quien, donde podemos utilizar esta forma para tener un poco más claro cuál es el primer arreglo, el segundo arreglo. Si aquí tuviéramos más, bueno, podríamos inicializarlos de esta forma. En este caso, bueno, nosotros ponemos todos y debemos de tener cuidado en cuántos elementos estamos reservando. En este caso, una matriz de 2 por 3 serían 6 elementos y son los valores con los que tratamos de inicializar el vector. ¿Ok? Hay que recordar que, bueno, yo puedo crear vectores de más dimensiones, no necesariamente debe ser de una o de 2, o sea, podemos crear, voy a poner aquí un ejemplo, 4, 5, entonces, bueno, ya es un poquito difícil visualizar este tipo de estructuras, pero bien, comúnmente se utilizan en diferentes algoritmos. Y hay que recordar lo que les comentaba anteriormente, incluso en este tipo de estructuras tampoco se tiene una comprobación de rangos automática. Es prácticamente tarea del programador no salirse de los rangos de la memoria reservada para este tipo de vectores. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Vamos a ver lo que sería un recorrido. Estoy seguro que prácticamente muchos de ustedes ya conocen los arreglos, ya los trabajan. Es aquí unos pequeños ejemplos para practicar o para gente que en verdad necesita un poquito de teoría aquí. Supongamos que tenemos una variable, que es muy común hacer esto, almacenar en una variable el tamaño del arreglo que vamos a utilizar. En este caso, bueno, tenemos el tipo de dato, el nombre de nuestro arreglo, y cuántos elementos voy a reservar. Podrían ser 10, podrían ser 100, podrían ser 20. Entonces, bueno, cuando llega esta parte del código, se espera que la variable size ya traiga un valor. De esa forma, bueno, vamos a poder reservar la memoria que se requiere. En este caso, por ejemplo, si size vale 10, bueno, un arreglo para 10 enteros. Si size vale 100, un arreglo para 100 enteros. Es muy similar a como lo haríamos con los punteros. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder utilizar ya nuestra variable datos en el índice i igual a i, por ejemplo.
Entonces, de esta forma, bueno, estamos inicializando lo que es nuestro arreglo. También es muy común utilizar 2 for para utilizar arreglos en 2 dimensiones, 3 for para utilizar arreglos en 3 dimensiones y bueno, etcétera. De esta forma se pueden ir trabajando y recorrer los índices de los arreglos. ¿Ok? Vamos a pasar a otro tipo de dato compuesto, que son las estructuras. Bien, hasta ahora lo que hemos estado trabajando es tipos de datos primitivos, por ejemplo enteros, short, long, caracteres, etcétera, o conjuntos de datos pero similares. En este caso, cuando yo genero un arreglo, estoy pidiendo, voy a poner aquí otra vez el ejemplo, int datos en 20, por ejemplo. Yo aquí estoy diciendo que voy a reservar 20 datos de tipo entero, ¿ok? En este caso, bueno, vamos a poner otro ejemplo, char, por ejemplo, nombre. Aquí yo le estoy diciendo que voy a reservar un espacio de memoria para 30 caracteres y los voy a acceder a través de la variable nombre. En este caso, bueno, tenemos nuestros arreglos, pero cada uno es independiente y cada uno almacena un tipo de dato en específico, ¿ok? En este caso almacenamos puros enteros y en este caso almacenamos puros caracteres. Cuando nosotros trabajamos programación, por ejemplo, para algunos sistemas, para algunas bases de datos, es común almacenar registros no solo de un solo tipo de datos, sino de diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo quiero almacenar direcciones, es común almacenar caracteres para los nombres de las calles. Voy a poner este ejemplo. Yo necesito almacenar una cadena de caracteres. Hay que recordar que en C++ las cadenas de caracteres son arreglos prácticamente. Char, por ejemplo, aquí calle. Voy a almacenar 30 caracteres para la calle y un entero que queremos que almacene el número de la dirección, ¿ok? Entonces, bueno, yo podría generar este tipo de estructuras para almacenar los dos tipos de datos distintos. Vamos a poner aquí el ejemplo de cómo se usa una estructura. Utilizamos la palabra reservada typedef, struct, utilizamos llaves para indicar un bloque, donde aquí yo puedo definir tantas variables como sea necesario. Y aquí el nombre de la estructura, dirección. ¿Ok? De esta forma, cuando yo creo una variable de tipo dirección, vamos a poner aquí dirección, dir, punto y coma, ¿ok? Cuando yo creo una variable, ahora yo ya dije que voy a definir un nuevo tipo de variable, que va a ser dirección, ¿ok? Lo hice a través con la palabra reservada, typedef, y que ese tipo de variable va a ser una estructura. Al decir estructura, queremos decir que vamos a almacenar más de un valor en este tipo de estructura prácticamente, y que se va a llamar dirección. Cuando yo le pongo aquí dirección, este sería mi tipo de dato ahora, igual como veníamos manejando los anteriores, como si fuera un int, como si fuera un long, como si fuera un char. Ahora tenemos un tipo de dato nuevo que se llama dirección, y aquí el nombre de mi variable, dir. Ahora, ¿cómo accedo a los elementos de la dirección? En este caso uso el nombre de mi variable, dir.calle. ¿Ok? De esta forma yo puedo ya sea asignarle algún valor o leer el valor que tiene esta variable dirección en su elemento calle. O también puedo utilizar dir.num. Ok, bueno, perdón, aquí podemos hacer una asignación o una lectura o imprimirlo en pantalla, bueno, lo que sea necesario. Pero de esta forma se acceden a los elementos de la estructura. Ahora, en memoria, ¿cómo se vería eso? Tendríamos aquí nuestro arreglo para nuestro arreglo calle, seguido de nuestro número. Recordemos que este es un vector de caracteres y este es un entero, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros instanciemos una estructura,
estos dos elementos van a quedar juntos en memoria, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta, hay que tenerlo muy claro. De esta forma ahora tenemos un tipo de datos nuevo, que es dirección. Y bueno, lo podemos combinar con los arreglos. Por ejemplo, aquí yo voy a poner dirección, direcciones, dirs. Entonces lo que ahora está pasando es que yo estoy generando un arreglo, pero este arreglo va a almacenar elementos de tipo dirección. De hecho va a almacenar 20 elementos de tipo dirección. Y bueno, como sabemos que dirección consta de un arreglo de caracteres y un entero que nos indica el número, entonces de esta forma dirección está almacenando 20 arreglos de caracteres y 20 enteros, ¿ok? Por ejemplo, ese sería el 0, aquí tendríamos otro igual, que sería la calle, y el número sería el 1, y de esta forma, bueno, continuamos, ¿no? Hasta completar 20 elementos de tipo dirección, ¿ok? De esta forma, bueno, como podemos ver, estamos combinando tanto los arreglos como las estructuras. Vamos a poner el ejemplo aquí. Primero utilizamos un arreglo dentro de nuestra estructura, ¿ok? Esto nos sirve para juntar estos elementos y que siempre, bueno, los trabajemos juntos. En este caso, bueno, también estamos utilizando un arreglo de direcciones. Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo donde podemos utilizar estructuras dentro de estructuras. Vamos a crear una nueva estructura. Aquí le voy a poner nombre, por ejemplo. Bueno, perdón, sería aquí voy a poner aquí una pequeña pausa. En este caso aquí voy a poner, por ejemplo, cliente. En este caso estamos declarando una nueva estructura. ¿Ok? A esta estructura le voy a llamar cliente. Sus elementos, bueno, hasta ahora he declarado uno que va a ser el nombre del cliente, que va a ser un arreglo de 30 caracteres. Pero bueno, como tenemos aquí anteriormente ya una estructura para almacenar direcciones, en la cual la dirección consta de calle y número, podemos utilizar esta estructura en nuestra estructura nueva. En este caso, aquí yo le puedo poner dirección dir. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta aquí que estamos utilizando una estructura dentro de una estructura. Esto lo podemos ver gráficamente de la siguiente forma. Supongamos que aquí tenemos lo que sería el nombre, el arreglo para el nombre, y posteriormente esta sería nuestra estructura cliente. Tenemos un espacio de memoria para almacenar el nombre del cliente y tenemos una estructura interna. Esta estructura interna consta de un espacio de memoria para almacenar, voy a regresarme aquí, que era la calle, y un elemento que nos permite almacenar el número. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos. Son prácticamente elementos de la estructura, o como podríamos decirlo, ya son direcciones de memoria directamente. Tenemos una estructura cliente y aquí tenemos una estructura dirección, que a su vez dirección consta de dos elementos, calle y número, ¿ok? Entonces, bueno, de esta forma podemos utilizar estructuras dentro de estructuras. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo de temas que se van a manejar en un futuro. Vamos a poner aquí, definimos nuestro tipo de dato, que va a ser una estructura. Aquí vamos a poner un entero, que va a ser su valor. Y bueno, hasta ahorita aquí lo vamos a dejar un poquito en pausa. Le vamos a llamar a esta nodo. Ahorita más adelante vamos a definir aquí un elemento, otro elemento de nuestra estructura. Vamos a ver, cuando nosotros trabajamos ya con estructuras de datos, como vendrían siendo listas ligadas, pilas, árboles o grafos, normalmente se trabaja con una estructura que le llamamos nodo. Vamos a poner un ejemplo. En una lista ligada, bueno, tenemos un nodo
que comúnmente, bueno, para efectos prácticos se utilizan valores enteros para representar el valor de un nodo. Prácticamente este nodo consta de un valor, vamos a poner aquí, por ejemplo, 2. Ese es el valor del nodo, ¿ok? Y este va a apuntar a otro nodo. Normalmente esto se utiliza para tener elementos, similar a como en los arreglos, pero recordemos que en los arreglos se tiene bien definido el tamaño del arreglo y tú defines desde el inicio cuánto tamaño del arreglo quieres. En cuanto a las listas ligadas, también nos sirve para almacenar elementos de esta forma, de forma consecutiva prácticamente, de una forma lógica, no física, porque en memoria no van a estar juntos, van a estar separados, pero bueno, como tenemos un apuntador que nos está diciendo la dirección de memoria del siguiente, podemos recorrer esta lista ligada, similar a como lo hacemos en un arreglo. La desventaja es que tenemos que recorrer todos los elementos hasta llegar al que queremos. En un arreglo podemos calcular la dirección de memoria, prácticamente su índice, y acceder directamente al elemento que necesitamos. Bien, entonces comúnmente en estructuras de datos como son listas, árboles y grafos se utilizan elementos llamados nodo. Aquí estoy creando una estructura de tipo nodo y bueno, a su vez esta debe apuntar a otro nodo. Y a su vez pues lo mismo, tiene su valor y tiene un apuntador al siguiente elemento. Y de esta forma, bueno, continúa hasta llegar a que ya tenemos un elemento nulo. En ese caso, bueno, ya terminó nuestra lista ligada. Bien, aquí la idea es que tenemos una estructura que va a contener un apuntador hacia otro elemento de esa misma estructura. Aquí vamos a poner un ejemplo por ahora. Aquí tenemos una estructura definida que le llamamos nodo y hasta ahorita tiene un valor. Tenemos esta parte, este y este. Necesitamos ahora el apuntador al siguiente. Bien, ¿qué pasa si yo le pongo aquí nodo siguiente? Bien, ahora en mi estructura yo tengo el valor y he declarado un elemento que es de esta misma estructura que se llama nodo y le llamé siguiente. Bien, en C++ y en C no se permiten ese tipo de estructuras con elementos de esa misma estructura, de esta forma. ¿Por qué? Cuando nosotros creamos una variable de esta estructura, se reserva la memoria para la estructura y para sus elementos internos. Por ejemplo, en este caso tenemos la estructura cliente y se reserva la cantidad de memoria para 30 caracteres y bueno, aquí lo tenemos prácticamente, para 30 caracteres y para una estructura de tipo dirección que consta de calle y número, ¿ok? Pero ¿qué pasa aquí? Si yo creo una estructura de tipo nodo, entonces se reservaría la cantidad de memoria necesaria para almacenar un entero, que sería valor. Y necesitamos almacenar la cantidad de memoria necesaria para un elemento de esta misma estructura que se llama nodo, que va a ser el siguiente nodo. Entonces, bueno, lo podríamos almacenar aquí, pero hay que recordar que esta es otro elemento de la estructura nodo, el cual pues va a constar de su entero valor y por consiguiente de un elemento nodo que se va a llamar siguiente. Entonces, aquí va a estar. Y bueno, este a su vez va a tener su valor y otro entero, y este a su vez va a tener su valor y otro nodo siguiente, y así de forma infinita. Nunca va a terminar. No podemos reservar memoria de forma infinita. Por lo cual, si nosotros hacemos que este sea un puntero, de esa forma, cuando nosotros declaramos una variable de tipo nodo, que es una estructura, se crea la cantidad de memoria necesaria para almacenar su valor, que es una variable, aquí la tenemos definida, y bueno, como este es un puntero, ahorita simplemente se crea el puntero para un elemento de tipo nodo. Entonces no se reserva esta memoria
para una estructura completa. Se reserva la cantidad de memoria para almacenar un puntero, que por el momento no está apuntando a ningún lado. Hay que recordar que hasta que le asignemos la dirección de memoria de la variable a la que va a apuntar, en este caso de un nodo de una variable de tipo estructura, es como se va a apuntar hacia esa dirección, que bien lo podemos hacer de dos formas, utilizando el operador de indirección o reservando directamente la cantidad de memoria para una estructura nueva, que lo podemos hacer con la palabra reservada new, o lo podemos hacer en C con la función malloc, ¿ok? Entonces de esta forma solamente se crea la dirección, la cantidad de memoria necesaria para valor y para un apuntador. Cuando nosotros le asignemos el siguiente elemento de tipo nodo, va a pasar lo mismo, y de esta forma nuestra lista puede ir creciendo de forma dinámica. Entonces, bueno, esta es una de las pequeñas restricciones. No se puede tener elementos de una estructura, de esa misma estructura, a menos que sean apuntadores. Y por último vamos a ver una estructura de datos diferente. Vamos a poner aquí, bueno, vamos a regresar al ejemplo que teníamos aquí anteriormente. Cuando nosotros declaramos esta estructura que se llama dirección, cuando nosotros declaramos una variable de esta estructura, se reserva la cantidad de memoria necesaria para almacenar cada uno de sus elementos de forma independiente, como lo tenemos aquí. Vamos a crear una nueva para que se vea esto un poquito más claro. Struct, voy a crear un entero, que voy a llamar X, un short, que le voy a llamar y un char, que le voy a llamar n, y va a ser un arreglo de 20, perdón, voy a poner aquí puros elementos primitivos para que hagamos un primer ejemplo. Voy a poner un long también, z. Ok, de esta forma tenemos una estructura, hemos definido un nuevo tipo de datos que va a ser de tipo estructura, que le vamos a llamar myStruct. Y bueno, va a contener 4 elementos, x, y, z y n, que van a ser entero, short, carácter y long. En este caso, cuando yo creo una variable de este tipo de dato nuevo, cuando el compilador encuentra esta línea de código, reserva la cantidad de memoria necesaria para almacenar el entero. Vamos a suponer que es de 2 bytes. Se almacena el entero, se almacena el short de 1 byte, se almacena el carácter de 1 byte y se almacena el long de 4 bytes. Entonces esta es la memoria que se requiere para un elemento de esta estructura. Aquí tenemos el entero x, y, n y z. Cada una de las variables que podemos acceder a través de st se le reserva su cantidad de memoria. En este caso, bien, yo puedo almacenar cualquier valor que esté dentro del rango del tipo de datos, claro, pero puedo almacenar valor en x, en y, en n y en z, posteriormente leer su valor y bueno, su valor va a ser el que se almacenó. Por ejemplo, si yo aquí almaceno en st en x es igual a 10, st en y es igual a 20. De igual forma le puedo asignar algún valor a n y a z. De esta forma, bien, se almacenan los valores, como podría ser el ejemplo anteriormente, asignamos el valor para la dirección de algún cliente junto con su nombre y bueno, podemos recuperar posteriormente, cambiarla, modificarla y se reserva esa dirección de memoria para almacenar todas esas variables. Aquí teníamos el ejemplo. A ver. Para un cliente se puede almacenar su nombre y su dirección, que a su vez su dirección es una estructura. ¿Ok? Entonces de esta forma yo puedo almacenar estos valores para varios clientes y bueno, se puede recuperar en un momento futuro esta información almacenada. Pero ¿qué pasa con una estructura?
Vamos a ver aquí, perdón, ¿qué pasa con una unión? La diferencia principal entre una estructura y una unión es la siguiente. En la estructura se reserva la cantidad de memoria para cada uno de sus elementos, para cada uno de los elementos de la estructura. ¿Ok? Vamos a poner aquí una unión. Son muy similares. La única diferencia al momento de codificarla es la palabra reservada. En este caso tenemos aquí unión. En la anterior teníamos struct. Aquí le vamos a poner el nombre que nosotros seleccionemos, y aquí vamos a poner sus elementos. Vamos a ponerlos muy similares al anterior. Int x, short y, char n y long z. ¿Ok? Bien, como podemos ver, tanto la estructura como la unión tienen varios elementos. ¿Ok? X, Y, N y Z. ¿Y cómo se va a ver esta unión? Cuando nosotros trabajamos con uniones, no se reserva la memoria necesaria para cada uno de sus elementos, sino se reserva la cantidad de memoria para el elemento más grande que estamos utilizando aquí. ¿Cómo se vería esto? Esta es nuestra unión. Y la cantidad de memoria que se reserva simplemente va a ser 4 bytes, que en este caso nuestro elemento más grande es el long, que es z. Entonces prácticamente este es z. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los otros elementos? Prácticamente, como su nombre lo dice, todos los elementos están unidos en una misma dirección de memoria. Bien, aquí voy a poner aquí el pequeño ejemplo. Este sería z. Esta parte de esta memoria vendría siendo x, y este cachito, que es un byte, vendrían siendo los elementos y y n. ¿Ok? Como podemos ver, bueno, en este caso hipotético de que x vale 2 bytes, z vale 4 bytes y el short y el char valen 1 byte. En este caso, bueno, el short de y y el char n prácticamente son la misma cantidad de memoria. Están apuntando al mismo elemento. Simplemente que aquí con la unión la podemos acceder como un short o la podemos acceder como un chart. En el caso de long, que vendría siendo z, él tiene internamente tiene esta parte de memoria. Esta parte es la que pertenece al short y y n. Esta parte es la que pertenece al elemento x. Y bueno, todo completo es el elemento z. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo le asigno algún valor a la variable x, por ejemplo, aquí voy a generar una variable del tipo unión 1. Y voy a darle un valor a su elemento x. Y luego, ¿qué pasa en este caso? En esa línea se reserva la cantidad de memoria necesaria para una unión. En esta línea le estoy asignando un valor 10 a su elemento x. Prácticamente, como lo podríamos ver aquí, vamos a dibujarlo otra vez. No necesariamente en esta forma, pero este ahora vale 10. ¿Ok? Pero en la siguiente línea se le está asignando un valor 999 a z. Ahora todo esto vale 999 y el valor 10 ha sido modificado. Si en la siguiente línea yo trato de imprimir 10, vamos a ver que no se está almacenando si en la siguiente línea yo quiero imprimir el valor de x, vamos a ver ahora que no va a ser el valor 10, va a ser un valor diferente, ya que el valor 99 ha modificado es la dirección de memoria para la variable x. ¿Ok? Bueno, esos serían los tipos de datos compuestos que vamos a trabajar en este semestre.
en este curso propedéutico prácticamente, y la parte que más vamos a estar trabajando van a ser los arreglos y las estructuras, ya que como lo mencioné anteriormente, las estructuras nos sirven para algunas estructuras de datos que vendrían siendo las listas, las pilas, las colas, los árboles, los grafos, y bueno, se les recomienda tener un conocimiento claro de lo que vendrían siendo las estructuras y los apuntadores. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a estar un par de minutos por si surge alguna duda. Y bueno, aquí vamos a estar. Muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Vamos a continuar aquí con la clase. ¿Podríamos poner la primera, por favor? Ah, bien. Carlos Alejandro nos pregunta que si es válido hacer una declaración de este tipo. A ver, Carlos nos pregunta si es válido hacer una declaración de este tipo. Vamos a poner aquí algunos pequeños ejemplos. Hay que recordar que cuando nosotros declaramos un arreglo, la idea principal es tener varios elementos, en este caso de enteros, de forma contigua. En este caso, bueno, nosotros estamos diciendo que van a ser de tipo entero, que lo vamos a llamar a través de la etiqueta A, pero no le estamos diciendo cuántos. Recordemos que yo les había puesto un ejemplo donde podíamos inicializar una sola dimensión, por ejemplo, de la siguiente forma, int A. Aquí tampoco le estoy diciendo cuántos, pero si yo lo inicializo, bueno, aquí parece que no hay problema. Estoy diciendo que son 3, pero de esta forma no se puede. Es común utilizar paso de parámetros en funciones de tipo arreglo. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner a mi función le voy a pasar un arreglo que se va a llamar a. En este caso no le estoy diciendo cuántos elementos le voy a pasar a mi función, pero le estoy diciendo que va a ser un arreglo. En lo que es C y C++, sí nos permite hacer ese tipo de asignaciones, arreglos. Pero si yo le quiero pasar una matriz, en este caso vamos a poner aquí, en lugar de tener eso, yo puedo tener A. En este caso no, C++ y C no permiten hacer este tipo de paso de parámetros, ni de declaración de matrices, precisamente sin saber cuáles son las dimensiones que se van a utilizar. Principalmente en C y en C++ se debe tener claro cuáles son las dimensiones de nuestros arreglos a partir de la segunda dimensión. La primera dimensión sí la podemos dejar sin especificar, pero la siguiente sí nos debe de decir cuáles las dimensiones de nuestro arreglo. Vamos a poner aquí el ejemplo que habíamos puesto anteriormente también, int datos. Vamos a poner aquí el ejemplo, yo había puesto de 2 por 3 y le había puesto igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Aquí yo le estoy diciendo que voy a generar un arreglo de 2 dimensiones de tipo entero, que le voy a llamar datos, le estoy diciendo las dimensiones y los valores iniciales. Esto sí es posible. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener esto, bueno, aquí le pongo datos, igual, y bueno, esto igual prácticamente, y esto también? En este caso no es posible, C y C++ no dejan hacer este tipo de declaraciones, ya que bueno, existen varias formas en que él podría interpretar este vector inicial aquí. Por ejemplo, podría ser un arreglo de 1 por 6, o de 2 por 3, o de 3 por 2, o de 6 por 1. Entonces, bueno, hay que aclarar nosotros qué es lo que queremos hacer. En este caso, si yo le pongo aquí 3, esta sí es válida. Ya él calcula automáticamente la primera dimensión. Y bueno, como les mencionaba, solamente se puede dejar sin especificar la primera dimensión. En C y en C++ se deben especificar las siguientes dimensiones de los arreglos, ¿ok? Bueno, esa sería la primera pregunta. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? ¿Se pueden tener uniones de estructuras? Sí, sí es muy común utilizar uniones de estructuras.
e incluso uniones de estructuras y tipos de datos primitivos también. He visto algunos ejemplos donde a las funciones se le pasan algún entero, por ejemplo, x, y alguna unión, y. En algunas partes de códigos, de código abierto, de Linux, etcétera, he visto algunas veces este tipo de declaraciones donde, bueno, una función se encarga de hacer varias tareas. Esa tarea principalmente depende del valor de x. A lo mejor si x vale 0 se hace una tarea, si x vale 1 se hace una tarea tal vez similar pero con algún tipo de dato diferente, si x vale 2 se hace una tarea diferente, y bueno, en muchos casos, por ejemplo, si x vale 1 y aquí tenemos esta unión, se espera que la unión, se toma algún valor de la unión. Por ejemplo, voy a declarar aquí una unión, type-def unión, y aquí le voy a poner un, ¿ok? Perdón, aquí hubiera sido un nada más. En este caso, bueno, con este ejemplo nuevo. Y por ejemplo, aquí voy a tener un entero, x, y voy a tener una estructura. Voy a reutilizar alguna de las que ya estábamos utilizando, que era la de cliente, ¿ok? Bueno, ahorita está de más la palabra struct, pero bueno, también hay una forma en que se puede utilizar. En este caso, bueno, tenemos una unión que consta de dos elementos, de un entero y de una estructura de tipo cliente. En muchos casos, bueno, cuando se le pasa una función, si x, por ejemplo, yo le paso el valor 0, voy a utilizar el valor x de la estructura. Pero si le paso el valor 1, voy a utilizar el valor que tenga en la estructura cliente. Entonces, bueno, de esta forma, a una misma función le puedo pasar distintos tipos de datos en la misma dirección de memoria. Y bueno, a través de una bandera puedo utilizar ya sea uno u otro, ¿ok? Entonces, bueno, en resumen, sí, en las uniones se pueden utilizar estructuras y se pueden utilizar tipos de datos primitivos, ¿ok? Incluso también se pueden utilizar uniones de uniones, ahí no hay ninguna restricción. O sea que en la unión, si necesito usar un valor in x, pero ya almacené un long z, el valor que necesito de x ya no existe. En este caso, bueno, no es que no exista, es que depende de cómo está, depende, por ejemplo, aquí si es in x y long z, ponemos el ejemplo anterior, si el entero es de 16 bits y el long es de 4 bytes, o sea 32 bits, entonces si tú le asignas un valor en z, va a sobreescribir el valor que está en x. Mira, aquí tenemos un pequeño ejemplo, podrías poner el código, por favor. Acabamos de hacer un pequeño código, donde, bueno, prácticamente tenemos una unión donde se almacena un carácter y un long, ¿ok? Yo le estoy llamando myUnion. Declaro una variable de esta unión definida previamente que tiene dos elementos, x y y. X es carácter y y es de tipo long. Aquí yo le asigno a y un valor 0 para que limpie por si tiene un poco de basura. Y posteriormente a x le asigno a. Y en este caso mando a imprimir x y y. En este ejemplo, x nos va a dar el valor a. Y en y nos va a dar un valor entero, que prácticamente sería el equivalente al carácter a en el código ASCII, que si no me equivoco es 64 o 65, me parece. Entonces, bien, cuando yo mando a imprimir estos dos valores, aunque a y le asigné 0 y en este caso a x le asigné a, aquí va a imprimir el valor del carácter a en código ASCII. ¿Ok? En este segundo caso, yo le asigno un valor a y, que es FFF en hexadecimal. Y si los mando a imprimir, en y me va a imprimir el nuevo valor de FF, y en x me va a imprimir el carácter correspondiente a la parte que se modificó de x. En este caso, bueno, como el valor es muy grande, todos los bits están encendidos a 1, es un carácter no imprimible. Pero no es que no exista, simplemente es que se sobreescribió su valor, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si aquí queda claro, tu ejemplo era con int y long,
pero bueno, para tener un poquito de variedad pusimos el X para ver un poquito de caracteres y de enteros, ¿ok? Prácticamente es la misma dirección de memoria. Les pediría que por favor traten de correr este código y experimentar un poquito ustedes. ¿Podrías poner la siguiente duda, por favor? Cuando se define una estructura del mismo tipo, dentro de la estructura se marca un error de desbordamiento de memoria. No sé exactamente cuál es el error. Si sea un error de ejecución, ahí es donde se hace un desbordamiento de memoria. O sea, un desbordamiento de memoria es cuando tratas de utilizar más memoria de la que está disponible. En este caso, el error prácticamente es de compilación. No te va a dejar compilarlo y por lo tanto no te va a dejar correrlo. Entonces, como no te va a dejar correrlo, no te va a marcar ningún error de memoria. Las estructuras están prohibidas, digámoslo así, dentro de estructuras de su mismo tipo, porque si no, no lo podría hacer una computadora, ¿ok? Dentro de estructuras se pueden utilizar uniones, sí, tampoco no hay ninguna restricción. Dentro de estructuras se pueden usar uniones, dentro de uniones se pueden utilizar estructuras. Y bueno, creo que hasta aquí termina hoy nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos su participación, les agradecemos su interés. Esperamos que por favor traten de subir algunas dudas o algunos ejemplos que necesiten ustedes en el foro para tratarlos de trabajar con previo tiempo. Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo.